Pasa en los reclusorios con las mujeres y los niños en México? Sean ustedes bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio, el honor, es el primer programa que hacemos con dos distinguidas maestras de la Facultad de Derecho, dos doctoras especialistas en lo que ustedes van a escuchar. Derecho penal, derecho familiar, criminología. ¿Qué pasa en México, en las cárceles, con las madres, con los hijos? ¿Realmente están atendidos en forma adecuada? ¿Es cierto que son universidades del crimen? Seguramente que usted, que nos hace el honor de recibirnos en su hogar, va a aprender junto con nosotros muchas cuestiones sobre esta materia tan grave, tan lacerante, tan importante y tan descuidada por el Estado. Seguramente la maestra Emma Mendoza Bremons, distinguida catedrática de la Facultad de Derecho, y la doctora Margarita Villanueva nos harán el honor de decirnos, de reflexionar sobre estos temas que son tan poco conocidos y sobre todo, escuchen ustedes bien, poco divulgados, porque a veces o no se quiere decir o se quiere ocultar esa realidad. Y recuerden ustedes, lo hemos mencionado en nuestros artículos en el Sol de México y aquí, que existen todavía, de acuerdo al Código Civil Federal de este país, los hijos de la cárcel, los hijos expósitos, los abandonados, los huérfanos, los de concubinato, los naturales, los legitimados, los de matrimonio, los que a usted se le ocurra. Y a veces, en este tipo de reflexiones, digo que afortunadamente el legislador no supo que había hijos mánceres, aquellos que se tienen y que vienen desde la antigüedad, cuyo origen es que haya nacido con una mujer que ejercía la prostitución como oficio. Pero vamos a iniciar este diálogo con la maestra Emma Mendoza Bremons. Mi querida maestra, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. El programa se engalana con tu presencia. Muchas gracias. ¿Qué podríamos decirle al distinguido auditorio de la situación actual de las mujeres en las cárceles en México? ¿Cómo están ellas? Siguen mal. Afortunada o desafortunadamente, el porcentaje de mujeres en las prisiones es muy bajo, a pesar de que ha cambiado, de que la mujer participa más en la economía, que ha salido ya del hogar, que tradicionalmente era el área en el que desarrollaba su vida. A pesar de eso, o tal vez por eso, ha aumentado el número de internas, el número de gente sentenciada, de mujeres sentenciadas en las prisiones, pero siempre la proporción no pasa del 6% en relación con los varones. ¿Esto a qué lleva? No, se debe a esta situación de la educación, de la tradición histórica de la mujer sometida, de que no se involucra tan fácilmente en actividades delictivas, a que no es detectada fácilmente, a que muchas veces cuando es detectada los policías, a cambio no de dinero sino de prostitución, les permiten que salgan liberadas, que no se les interne. Hay muchas causas, pero lo grave son las consecuencias. Las cárceles para mujeres, que constitucionalmente deben estar separadas de los varones, son verdaderamente pequeños infiernos, porque están abandonadas de la pareja, sin saber dónde quedaron los hijos, y son tan poquitas que no hay talleres adecuados, no hay capacitación adecuada. Esto no es en toda la República. Hay lugares donde se nota más, como el Distrito Federal, por la concentración de población, pero la realidad es que hay veces, no hace mucho tiempo en Chiapas, vivían alrededor de 40 mujeres en un cuarto. Sí, pues. En la cárcel de mujeres, que era una casa, un cuartucho, porque hay entidades federativas donde la mujer está todavía más discriminada, más abandonada, más disminuida en el reconocimiento de sus derechos, y la mujer presa, pues multiplícalo por cualquier número que se te ocurra. Entonces la situación de las mujeres en las cárceles sigue siendo muy penosa, muy triste, muy de abandono,
Y si los varones están muy mal, las mujeres están peor. Qué impresión escuchar esto, sobre todo de alguien como la doctora Mendoza, que tiene la autoridad intelectual, la autoridad laboral, porque ella gran parte de su vida la ha dedicado a todo esto, ha ocupado cargos muy importantes dentro de este sistema penitenciario nuestro, ha permanecido, ha tenido iniciativas trascendentes, pero finalmente, ustedes están escuchando, 40 mujeres hacinadas en un solo cuarto. ¿Qué podría ocurrir, maestra Villanueva, con los hijos de estas mujeres que nacen en la cárcel? Pues lamentablemente la situación, como señaló la doctora Mendoza, es tremenda. Si las mujeres están mal, los niños de estas mujeres están peor. Pero hay una situación curiosa, doctor. ¿Qué pasa con ese niño si nació dentro o si viene junto con la madre? Porque no tiene dónde dejarlo. Y todos podemos decir, o hasta criticar, es infame que el niño esté con su madre ahí. Peor es que esté fuera solo, descuidado, abandonado. Porque sabemos muy bien, y usted es especialista en ello, que la familia, tarde que temprano, la mujer es la que lleva la rienda de ese hogar, es la conductora, es la que en un momento dado se responsabiliza de esos niños. ¿Y qué va a pasar con esos niños si están lejos de la madre? Sabemos que puede, dice la doctora, y su experiencia es amplísima, una mujer que se involucra en un acto delictivo, bueno, puede tener muy mala entraña, muy malos sentimientos, pero tiene amor a su hijo. Sabemos también cuestiones espantosísimas que las mujeres matan a sus propios hijos, pero hay de todo. Entonces la situación verdaderamente es digna de análisis. Qué bueno que se puede hablar de ella, porque verdaderamente necesita atención. Las mujeres, los niños. ¿Cuántas veces hemos oído que el niño es el reflejo de los padres? Sí, efectivamente. El niño aprende lo que los padres en un momento dado le están enseñando. Y un niño sin amor de los padres, yo puedo decir que crece a la deriva y que muchas veces hasta se puede convertir en un delincuente por esa falta de amor, por ese maltrato que sufrió en la familia. Entonces sí es preocupante esta situación de los niños que nacen en las cárceles o que, le repito, por su escasa edad, tienen que estar al lado de la madre, ahí dentro de la cárcel. Qué importante y sorprendente, como les dije al iniciar el programa, que esta realidad que supera la fantasía del más prolífico escritor es parte de la sociedad mexicana, es parte de la organización del Estado, y aquí habría que cuestionar al propio Estado. Tiene políticas públicas, está preocupado por la gente que está en los reclusorios, por las mujeres, por los hombres, y esa mujer que delinquió y que tiene que llevar a sus hijos a la cárcel, y que estos también van a tener que vivir dentro de la cárcel. ¿En qué condiciones? Decía la maestra Mendoza, en un cuarto hacinados 40 mujeres. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? ¿El Estado tiene con precisión la información de todos estos problemas? Yo lo dudo, porque evidentemente que sigue siendo esto un gran problema. Ustedes acaban de escuchar hace unos días que un grupo de personas sacan de la cárcel a 53 delincuentes, no disparan un solo tiro y se van. ¿Y qué ocurre? ¿Ese es el sistema? Hace unos días hay un motín en el reclusorio sur del Distrito Federal y lo mismo, y siempre hay estas cuestiones. Protestan por la visita familiar, protestan porque están en un abandono, protestan porque el Estado no voltea sus ojos hacia estas situaciones. ¿Qué puede ocurrir, maestra Mendoza? ¿Qué puede usted decirle al Estado? ¿Qué puede decirle a las instituciones? Porque están los factores corrupción, está el factor hacinamiento, está el factor poco presupuesto. Y la realidad nos toca todos los días en la puerta. Usted decía, hay menos mujeres delincuentes que hombres, pero aún así, las que están para rehabilitarse, o cómo van a salir de la cárcel, o qué va a ocurrir con ellas.
Pues la verdad es que siendo menos, habría mejores oportunidades de capacitación laboral, de educación, reeducación, que se puede aprovechar el tiempo de la estancia en la prisión para darles oportunidades de vida, pero ahí tenemos el fenómeno de la sobrepoblación, están todos amontonados. En el caso de las señoras, como son tan poquitas, no hay instituciones especializadas, son pocas. En muchas de las entidades federativas están revueltas las mujeres con los hombres, o tienen un sector dentro de la cárcel, pero está comunicado. Entonces hay embarazos no deseados, cosas así como que de lo que la reglamentación debe limitar, debe establecer un límite. Y desde luego cuando salen de la prisión no tienen a dónde volver, igual que todos los internos, ¿eh? Cuando salen de la prisión resulta que no encuentran trabajo, no encuentran apoyo. Los pocos apoyos que había, como los patronatos para liberados, han desaparecido. Poco a poco se los fueron haciendo chiquitos, que eran los que podían ayudar a que lo poco que se logra hacer de rehabilitar, de reeducar, de convencer que ya no vuelvan a la vida delictiva con los presos. Cuando salen libres no encuentran un apoyo, solo se encuentran a la madre AMPA, que siempre está con los brazos abiertos, dispuestos a recogerlos otra vez, y entonces son o policías o son sus antiguos compañeros los que los jalan y los llevan de nuevo a delinquir. Entonces, lo que se necesita es apoyo postinstitucional, realidad en la cárcel, trabajo. La Constitución establece condiciones para que se pueda readaptar, se usa el término que se quiera, de lo que se trata es de que aprendan a vivir dentro de los marcos legales. Eso es de lo que se trata, lo que se puede aprovechar el tiempo de la cárcel, y siempre y cuando tengan esperanzas de salir, porque si tienen una sentencia que va a durar 50, 60, 70 o más años, pues es inútil tratar de invertir dinero en reeducarlos, porque va a ser más triste todavía que sepan todo lo que perdieron por ser delincuentes, y que lo que no la van a tener nunca, porque nunca van a salir de la cárcel, porque la gente, el promedio de internos en México, del promedio de edad, es entre los 25 y los 35 años, son la mayoría de la población masculina en las cárceles. Y estos internos de este volumen de edad, de este monto de edad, si tienen una sentencia de 60 años, pues nunca van a salir de la cárcel. Ya en la edad en que les tocaría salir una vez cumplida su sentencia, van a salir a morirse afuera, si es que no se mueren, se tendrán que morir en las condiciones en que viven, con la alimentación que tienen, con el poco cuidado que hay, poco personal técnico que los pueda orientar, que los pueda apoyar, pues van a morirse dentro de la prisión. Y no se trata de eso, cuando menos históricamente la prisión, después de que pasó de ser un acto de castigo, busca tener algo para mejorar al interno, sea educarlo, sea enseñarlo a trabajar, sea hacerlo sentir que hay otro mundo, aparte del mundo inframundo donde él vivió hasta ser detenido. Entonces, las señoras están en peores condiciones que ellos, porque ellas no tienen quien las apoye. La pareja generalmente es la que las induce, las lleva al delito, y a la hora que hay un problema, él es el más hábil y se va. Y entonces las señoras se quedan muchas veces con el horror y la angustia de que los niños se quedaron en la calle, y o muchas veces pues se los tienen que llevar a la prisión porque están muy pequeñitos y se los alcanzan a llevar. Y los que se quedaron en la calle, si hay trabajo social, si hay interés por parte del personal técnico, del personal de la cárcel, si tiene sentido humano, busca a los niños y los llevan a instituciones. Pero las instituciones en México muchas veces son la institución de menores, es una casa de cuna, una casa hogar, de ahí pues están rodando y van. El siguiente paso es una institución para, ahora eufemísticamente les llaman adolescentes involucrados en la delincuencia, y de ahí a la cárcel. Es un caminito, el iter criminis, que van a seguir por el abandono y la desatención que hay de los menores, especialmente de las mujeres que están abandonadas, que tienen que delinquir para seguir adelante, o que son inducidas a la delincuencia por su pareja, y que como son educadas en la docilidad y en el sometimiento al varón, en México cuando menos todavía, un alto porcentaje, yo creo que la mayoría de las internas han llegado a la cárcel a través de una problemática así, aunque una cantidad regular. El delito es multifactorial. Hay muchas cosas, muchas causas
que inducen a la comisión del delito. La ignorancia, la falta de cuidado maternal, la falta de amor que decía la maestra Villanueva hace rato, la falta de apoyos, pero también el descuido gubernamental en cuanto que las escuelas no están funcionando. Debe hacerse prevención delictiva desde los primeros años en que el niño está en la escuela, desde antes con la familia, hacer educación, escuelas para padres. Todo esto se ha abandonado, se ha descuidado con la política, con el narcotráfico, con la globalización. Se ha descuidado el problema interno de la educación y la formación. La problemática no tiene límite. La maestra acertadamente señala todas estas cuestiones internas, pero aquí hay que sacar un primer punto. ¿Qué hace el Estado con mayúsculas por esta problemática? Destina recursos, prepara personal, atiende, por ejemplo, a esos niños que porque su madre llega al reclusorio van a tener alguna educación. ¿Hasta dónde el Estado está preocupado por establecer políticas públicas en favor de la familia que llega a la cárcel, porque esta madre con su hijo es una familia, ella o él? Después de un corte regresaremos para darle respuestas y seguir exhortando al Estado a que se meta en esta problemática. Sorprendente lo que dice la maestra Mendoza, sorprendente porque usted, como yo, está escuchando esta realidad por primera vez, ahí está junto a nosotros y el Estado debe atender a esa problemática. Maestra Villanueva, esos niños, esas mujeres, esa situación dentro del reclusorio, ¿qué hacen con ellos? ¿De qué manera los atienden? ¿Qué comen? ¿Qué ocurre con ellos cuando salgan de ahí? ¿A dónde van a ir? ¿Es realmente lo que decía ahí algún criminólogo, que la familia se convierte en un factor criminógeno que genera violencia, que la violencia familiar, como algún partido político también señala, obviamente con lo que no estamos de acuerdo, que toda la violencia se origina en la familia? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, aquí son dos cosas totalmente diferentes, doctor. Una, ¿qué pasa con esos niños que están en la cárcel al lado de su madre que delinquió? Supuestamente el Estado dice, dentro del reclusorio va a haber, digamos, una instancia, una guardería, una especie de, para que los niños estén en... ¿Existe? Supuestamente, porque pues tenemos algunas que están y su funcionamiento pudiéramos señalar que está en vías de desarrollo, que probablemente a futuro sí se desarrolle estructuralmente bien. Pero en este momento, ¿cuál es la realidad? Le repito, sí están, pero en vías de desarrollo. O sea, sí los niños pueden pasar bastante tiempo del día, no al lado de la madre, sino en esa estancia. Sobre todo los pequeñitos que ya están en edad de que puedan aprender lo clásico que sabemos se les enseña en el kinder o en la guardería de fuera, ¿no? Entonces están ahí los niños y hay horas en las que sí ya están con su madre. Entonces sí están, pero el funcionamiento, como decía la doctora Mendoza, no siempre es el adecuado. El proyecto está echado a andar, pero el funcionamiento real no siempre es el adecuado. La otra cuestión, la comida. ¿Qué es lo que comen esos niños? La misma que se prepara para las madres, para las internas, muchas veces no es la adecuada para los infantes, para los pequeñitos. Entonces sí hay una problemática bastante difícil. Y esto que usted refiere acerca de que si la familia es producto de criminales, es un factor criminógeno a futuro, etcétera. Bueno, hay otra cuestión fuera de la familia integrada o no muy bien integrada. ¿Qué es lo que sucede? Lo que comentaba hace un momento, el amor que los padres deben tenerle a los hijos.
Pero ¿cuántas veces ese hijo es producto no deseado? Es un embarazo no deseado. Y el maltrato al niño va desde la concepción. No se deseó a ese niño. Se hace un sinnúmero de manipulaciones para abortar a ese niño y no se logra. Y el niño ahí está, nace finalmente. También muchas veces la madre trata de matarlo, de desaparecerlo porque no lo quiere, no lo logra y ahí sigue viviendo el niño, ¿verdad? ¿Qué va a recibir ese niño? En lugar de amor va a recibir maltrato. Y hay una clasificación muy amplia del maltrato. El maltrato, sí, del padre, de la madre, el maltrato de los abuelos, usted bien sabe, violaciones que se dan, o sea, se va el maltrato bajo a muchísimos ámbitos, sexual, etcétera, ¿sí? En el que el niño en realidad, ¿qué está viendo? ¿Qué está sintiendo? Pues una falta total de amor, fue no deseado, fue maltratado, se intentó abortar, etcétera. Entonces, ese niño cómo va a crecer. Por eso les decía yo, son dos cosas diferentes, ¿no? Una, ¿qué es lo que pasa con los niños que están dentro de la prisión al lado de su madre? ¿Qué educación están recibiendo? ¿Qué formación? Ahora, están fuera. Vamos a imaginar que los padres son normales, no se han apartado del camino de la ley, son personas que no han delinquido, etcétera, pero que lamentablemente no desearon a ese niño y lo maltratan. Y usted bien sabe que a toda acción hay una reacción. El niño maltratado, el niño no deseado, el niño golpeado, ¿qué es lo que va a tener dentro de sí? Importantísimo la familia, sí. ¿Qué es lo que pasa con ese niño que está recibiendo toda esa carga negativa? Su reacción va a ser negativa para con aquel que lo está maltratando. Llámese madre, llámese padre, abuelo, lo que sea. O la sociedad. O la sociedad completa. Entonces, lo que decía la maestra Mendoza es cierto, falta a nivel de la cárcel, a nivel de la sociedad, formación, preparación, educación para los padres. Los chicos, lamentablemente, su vida sexual la inician a muy temprana edad, ¿sí? Y la consecuencia lógica es un embarazo. ¿Están preparados para educar a ese hijo? No, para nada, les estorba. Entonces, la educación que ellos mismos han recibido en su casa, ¿cuál ha sido? La educación que los medios o que el Estado o que la globalización, como estamos en este momento, ¿no? De todos los factores, ¿qué educación tienen esos jovencitos que ahora ya son padres? Entonces no hay educación para los jóvenes, no hay educación para los padres, no hay educación para los niños. Lamentablemente estamos viviendo una etapa, yo considero muy difícil, en que el Estado ha descuidado tanto el ámbito de la educación como el de la salud. Entonces, no tenemos estos dos cubiertos y por lo tanto los individuos crecemos a la deriva, a la buena. La madre tiene que salir a trabajar, el padre también. ¿Con quién quedan esos pequeños? O ese recién nacido. Con los abuelos, si bien le va. Y si no, con un extraño. Y si no, a la deriva. ¿Qué es lo que pasa? Por eso yo hace un momento le comentaba, el niño producto de esa mujer que por X circunstancia está dentro de la prisión. Mejor que esté ahí con su madre a que esté fuera. Pero ¿qué educación va a recibir ahí? ¿Qué estancia verdaderamente el Estado se ha preocupado porque sí estén organizadas, sí esté preparada? La misma madre que tenga, decía la doctora también, no hay todo un esquema en que a esa persona que delinquió se le pueda preparar, formar, se le eduque, se le enseñe. Muchas veces ni siquiera saben leer y escribir o ni siquiera tienen la educación básica. ¿Qué educación le va a dar al hijo? Bueno, vean ustedes, y ahora esto casi se liga al hablar de la delincuencia, al hablar de la familia,
al señalar que si en realidad estas hipótesis, estos casos, generan esa violencia, ¿hasta dónde esos hijos que finalmente pueden ser delincuentes o, como bien decía la maestra Mendoza, hay unas generaciones, ya varias, de personas que han delinquido originalmente o que han tenido una situación muy difícil como los niños de la calle? ¿Y ahí qué fenómeno está ocurriendo? Usted en esta experiencia, cuando estuvo como directora de estas instituciones de reclusorio, los femeniles, todo lo demás, ¿qué podría decirnos con base en esa experiencia de esos niños, por ejemplo, los que están en las calles, esos niños que uno los ve de 5, 3 o 4 años, crecen 10, 11, tienen ya un apetito sexual, embarazan, tienen otros hijos, nacen en la calle, y esto es sin fin? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos, maestra? Ha sido, de veras es un fenómeno de abandono inconcebible. Los niños de la calle... ¿Abandono por parte de quién? Por parte del Estado. El Estado es responsable de los niños. Si los niños no se pueden cuidar a sí mismos, si el chamaquito de 8 años lo golpeó su papá o su mamá, o si lo dejaron tirado en la calle, el de 5 años se perdió y van a dar a las cloacas. Era inconcebible que en México pasaran niños que viven en las cloacas, y ya los hay. Los que viven abajo de los puentes, para eso han servido los elegantes puentes que se han construido, para que debajo vivan los chiquillos perseguidos. Esos niños de 11 ya los llegan, a los 15 años ya tienen hijos a su vez, ya son 3 generaciones, 4, que no saben leer y escribir, no se han alimentado jamás con proteínas, y usted sabe, doctor, que la falta de proteínas alimento hasta antes de los 6 años no permite que el cerebro se desarrolle adecuadamente, y si después de los 6 años se comieran todas las vacas enteras, ya no se desarrolló lo que no se hizo en esa etapa. Entonces es importante que tengan una alimentación adecuada. ¿Qué hace cuando el gobierno se fija en que los niños de la calle, qué es lo que hacen? Los policías los persiguen, los agarran mugrosos, apestosos, no los quiere nadie, y los llevan a la institución de menores. A mí me tocó ver un grupo de niños que no los querían ni los mismos chamacos que estaban internos ahí por apestosos y mugrosos. Pero si, ¿dónde se van a bañar? ¿Quién los enseñó a que había que asearse? ¿Quién los enseñó a comer, a leer, a vestirse? Nadie. Viven como animalitos. Entonces, ¿cuál es el futuro? No solo delictivo, es un de 1,000 2,000, 3,000, hay más de 25,000 niños niños de la calle. ¿A dónde van a dar? No saben trabajar, no tienen oportunidad de mejorar sus vidas. Lo más seguro es que lleguen al delito. Perdón. En la actualidad los están utilizando. ¿Por qué? Porque se dice que el manejo de los menores infractores es más leve que el de los adultos, y que por eso las bandas organizadas están usando niños para parte de sus actividades delictivas. Esto ha sucedido siempre, pero no había tantos niños en la calle. Entonces ahora vamos tras los pasos de Brasil. En su momento, las bandas de niños de 8 y 10 años manejaban prostitución, manejaban bandas de asaltantes. Para allá vamos. ¿Y cómo se deshicieron de esos niños? Matándolos a palos en las favelas. Vamos para allá, porque la sociedad no los quiere, por mugrosos, por apestosos, pero tampoco los ayuda, y el gobierno, que es el responsable directo de la seguridad de la sociedad y esa sociedad está esos niños también forman parte de la sociedad, tienen que atenderse, pero con un sentido humanitario, con sentido común. No maltratarlos, no forzarlos a hacer cosas que ellos no entienden. Necesita convencerlos, inducirlos, gente que esté con la convicción de que lo que va a hacer es un bien para ellos. No va nada más por una chambita o a ver qué se roban, como sucede mucho en el medio penal penitenciario. Es decir, el problema de la delincuencia está vinculado con la familia. Esos niños no deseados, esos niños de la calle, que finalmente, si ahí se forman, ahí se deforman. Si el Estado no voltea los ojos hacia eso y establece políticas públicas, después no podemos estar asombrándonos
de que aumenta cada día el número de delincuentes, de que no hay atención para estos, que las cárceles no rehabilitan, porque la maestra Mendoza bien señala, con conocimiento, como les dije al principio del programa, sabiendo esa realidad, que hay que poner más atención a estas cuestiones familiares, porque finalmente la mujer, los hijos, la familia, ahí está, de diferentes clases, de diferentes expresiones, pero todos, y ahora maestra Villanueva, yo le preguntaría a usted también por su experiencia en esta materia, siempre encontraremos semillas de violencia solo en familias pobres o familias desavenidas o familias de bajo nivel social, o también se da esto en familias de otros niveles, de otros estatus económico. Pues mire, doctor, curiosamente se decía eso, que nada más las familias de un bajo nivel social era donde se manejaban estas situaciones lamentables para el niño, para los padres, para la sociedad en sí, pero se ha visto al paso del tiempo, y no solamente en nuestro país, sino en muchos países del orbe, vamos, en que también en otros estratos se presenta esta situación. ¿A qué se debe? Yo diría que a la falta de amor, de cuidado y de atención por parte de los padres. ¿En la familia? En la familia. Mire, lamentablemente nos damos cuenta, yo por la experiencia como docente, he estado en diferentes instituciones además de la UNAM. Y curiosamente a nivel de secundaria, preparatoria, en mis inicios de la labor docente, tuve oportunidad de estar en una institución en Las Lomas de Chapultepec, aquí en nuestra ciudad. Niños con unas posibilidades económicas enormes, ropa, alimentación, todo. Pero ¿qué pasaba? Los papás no estaban en México, o la mamá estaba en París y el papá por negocios o por trabajo estaba en Londres o en X circunstancia, o dentro del país, pero lejos de ellos. El niño crecía al lado de el jardinero o de la recamarera o de la cocinera. Podía hacer y deshacer y no tenía la vigilancia de los padres, no tenía el amor de los padres y podía hacer lo que usted no se puede imaginar. Pequeños, le repito, de secundaria, que fluctúan entre 11, 13 años más o menos, y que el niño no sabía ni qué camino seguir, y además sentía cierto resentimiento para con sus padres porque pasaban lejos del niño. Falta de amor, falta de cuidado. Ese niño, ponga usted que tiene ciertos sentimientos de rencor o de odio o de desesperación o de depresión, cuestiones psicológicas, maltrato psicológico, por así decirlo, respecto de los progenitores. Pero además, como no están los padres, pueden llegar los amiguitos y malos amigos, diríamos, en los que lo van conduciendo hacia un ámbito no legal. Drogas. Se forman drogas, consumo, sí, nosotros ahí lo percibíamos, incluso dentro del plantel, que ya empezaba a oler a marihuana porque los chicos la llevaban y se les hacía muy fácil porque nadie les podía decir nada. En el patio, en el momento de salir al descanso, fumar marihuana. Y en su casa lo podían hacer, porque ahí en la escuela no lo podían hacer. Entonces eso empieza, usted lo está mencionando, con la droga. Y después, por broma, vamos a hacer un asaltito. Vamos a irnos a tal. O vamos a matar al jardinero o a la recamarera, ¿verdad? Como tenemos conocimiento por ahí. ¿Qué pasa? El niño ya cambió y no es debido a la pobreza o al hacinamiento, como decía la maestra Mendoza, sino es por la falta de cuidado, de atención, de amor. Yo si quiero a mi hijo, yo lo engendré con cariño, con amor, pues yo lo atiendo, lo educo, lo cuido. En pocas palabras, lo amo. Si no, lo dejo a la deriva. Entonces, aquí un enfoque muy interesante.
Hablábamos antes con la maestra Mendoza de todos estos aspectos, de estos que nadie quiere, que están sucios, etcétera, y ahora aquí hablamos de los perfumados, que finalmente hay un común denominador, decía la maestra Villanueva, falta de amor. No es cuestión de dinero o de pobreza, sino lo que usted haga por su familia, lo que usted haga por sus hijos, lo que usted vea por ellos, porque finalmente ellos van a ser el reflejo de usted como madre, de usted como padre, de el núcleo familiar, que siempre nos hemos enorgullecido en México de tener una célula social fundamental que desgraciadamente ha entrado en crisis y que esta crisis nos tiene que llevar a crear nuevas formas de familia, nuevas formas de educación, siempre con el apoyo, con las políticas del Estado, y sobre todo usted, que nos hace el honor de escucharnos y de vernos, concientícese, voltee los ojos hacia sus hijos y dése cuenta, si usted tiene una situación de primera, segunda o tercer nivel, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Sabe usted lo que ellos hacen? Está educándolos en la forma adecuada, porque potencialmente, quizá, inclusive sin darnos cuenta, estamos generando delincuentes en un futuro que al juntarse con estas personas en la calle o ellos mismos a ser los promotores de estas bandas, bueno, pues aquí está la muestra, aquí está lo que decía la maestra Mendoza, lo que dice la maestra Villanueva, y cómo ustedes, allá en su hogar, podrán reflexionar y decirse a sí mismos en una autocrítica: estamos conduciéndonos correctamente, estamos educando bien a nuestros hijos, son hijos que queríamos tener y les estamos dando lo que requieren. Piense, y regresamos con usted en un momento. Seguramente interesante para reflexionar, para pensar, es un programa de este nivel. Con las dos expertas, con las dos profesoras más calificadas en esta materia, que usted tiene el privilegio de que lleguen hasta su propio hogar. Maestra Mendoza, una vez que hemos escuchado a la maestra Villanueva, que da todos estos matices y esta serie de reflexiones de la delincuencia, también, y mencionaba de las lomas, vamos a decir, de los altos niveles económicos, ¿hasta dónde, decíamos, puede llegar esta delincuencia, esta cuestión de la familia? ¿Qué podemos decirle al auditorio en este sentido? Bueno, la importancia de la prevención del delito. Yo sí estoy convencida, Julián, a pesar de que mencionas el hecho de que en México la familia se ha distorsionado de alguna manera, sobre todo en el Distrito Federal, por la extraordinaria cantidad de población que tenemos, tan cercanos unos con otros, que el tocamiento nos lleva a las ratas de Pavlov, a que esto genera violencia por tanta cercanía que hay. Sin embargo, yo pienso que la violencia en México no ha llegado a los extremos, por ejemplo, de Estados Unidos, en el aspecto delictivo, porque todavía la familia, en la mayoría de la provincia, en la mayoría de las entidades federativas, sigue siendo integral. Y el chico se educa con los principios y valores familiares. Lo que pasa es que en las ciudades grandes, como la mujer tiene que trabajar, entonces la familia, lo que decía Margarita hace rato, la familia, el centro de la familia siempre es la mamá, la que orienta, la que maneja la casa, y cuando la mamá se va a trabajar, el papá también se va a trabajar, la familia queda abandonada porque los chicos hacen pues lo que quieren o lo que pueden, y eso es un antecedente. Yo sí quiero dejar muy claro que no solamente la familia es la génesis del delito, que existen muchas otras cuestiones que son de carácter biológico, psicológico, del maltrato, que el maltrato muchas veces no es de familia, sino son los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, una serie de circunstancias. Repito, son muchas las causas que pueden encontrarse de la delincuencia: el medio social, la discriminación, los problemas físicos, la falta, mal oído, mala visión, y la falta de detección de estos problemas muchas veces por los profesores en la primaria y en la secundaria. Todo esto puede ir generando inclinación hacia la delincuencia, que el AMPA aprovecha siempre para jalar
nuevos miembros para su sociedad. Entonces, es importante, yo pienso que a pesar de la difusión que se le ha hecho a la violencia que generan los narcotraficantes, que generan las bandas de delincuencia organizada, la mayoría de la delincuencia en México no es así de violenta, porque la familia sirve de aglutinador, de aglutinante, impide que se llegue a los extremos a que se llegue en otros países. Sin embargo, la globalización permite que así como se difunde lo bueno, también se difunda lo malo. Y que esto tenemos que prevenir, por eso es que hay que hacer más prevención en la escuela, en la sociedad, en los grupos integrados, para ayudar a los jóvenes a casi hacer el milagro de conseguir trabajos estables, capacitarse y educarse antes de la comisión del delito, para que no se vean involucrados en actividades delictivas, porque una vez enganchados por la delincuencia, el Estado y la situación que hay en las instituciones de menores y en las cárceles impiden cualquier readaptación social. No porque no sea posible, yo soy de la convencida que sí se puede lograr. El tiempo que yo trabajé en la institución de mujeres dentro de la cárcel, yo tuve la oportunidad, y perdón por el yoyo, pero de ver casos de señoras que eran consideradas entre ellas mismas las lacras de la cárcel y que tuvieron un cambio de conducta y en poco tiempo, con un poco de amor y apoyo, orientación, y mira que yo no soy muy suavecita para tratar a la gente que no se merece un trato suave, pero sí entender y tratar de orientarlas y apoyarlas a las gentes, y logré cambios de conducta impresionantes en gentes muy difíciles. Entonces, yo estoy convencida de que sí se puede hacer, siempre que vaya uno a trabajar, a hacer las cosas con el convencimiento de que sí se puede hacer y que va uno a lograrlo. Porque si va uno nada más de chambero o a hacerse rico y a robar, pues no vas a hacer nada. Y entonces, o si están las cárceles como están ahorita, no solo en todo el país, en todo el mundo, pero en México y las del Distrito Federal especialmente, tan rebasadas las capacidades físicas de las instituciones para que puedan vivir, porque hace algunos años, de los 90 para acá, se empezó a cambiar la idea de que solo con cárcel se pueden resolver los problemas de seguridad, y eso es un error. Hay que hacer políticas, hay que buscar trabajo, hay que hacer educación, hay que utilizar sustitutivos penales que no sea nada más la cárcel, la única consecuencia del delito, para evitar esta sobresaturación de las instituciones y no la simulación. Yo siento que la reforma penal constitucional va a conducir a un muy desordenado sistema penal penitenciario, cuando se vayan creando en el plazo de los 8 años que se dio en esta reforma, va a generar una gran cantidad, porque se dejaron muchas puertas abiertas para que se legisle en cada entidad federativa. No se previó que los legisladores son libres. Ahí el fuero común está en la autoridad de cada una de las entidades federativas. La federación no va a decidir. Se les olvida luego a nuestros diputados y senadores que hay cuestiones que las van a decidir los congresos de cada estado, que son por la misma Constitución asignados a cada, y ellos pensaron hacer la reforma y entonces vamos a ver una ley, y no hay tal ley, y pensaron en una legislación modelo que no existe, pero que a lo mejor existe por ahí escondida, pero que no se la van a mandar a las entidades federativas para que hagan sus leyes así, porque siempre habrá, no siempre desafortunadamente, pero por lo general, habrá algunos que sí se someten, algunos congresos que sí someten a la federación, pero otros que no. Y entonces se puede organizar un caos bien desorganizado sobre la legislación penal, y eso es muy grave, porque puede interpretarse muchas cuestiones que deja la puerta abierta a la reforma de 2008, la reforma penal constitucional, que dice que es nada más procesal, pero yo siento que puede incidir en lo penitenciario de manera muy negativa, puede incidir en algunas cuestiones de derecho procesal sustantivo que van a tener que ser ajustadas y modificadas. Simplemente el hecho de que desaparece teóricamente la prisión preventiva y va a ser aplicada forzosamente a los de la delincuencia organizada, a los procesados por este asunto, y nada más, con la excepción de los casos que el Ministerio Público lo solicite,
Ahí está ya la puerta para que el Ministerio Público solicite a enemigos políticos, a antipáticos, a un montón de cosas, porque no dice con qué perfiles o por qué razón se deja esa puerta abierta. Entonces la legislación sustantiva va a ser un problema y cada estado puede irse por su lado y puede irse además porque es su derecho. Entonces esto puede ocasionar otra vez el desorden, porque no existe un código tipo, se ha luchado eso, Ricardo Franco Guzmán hace muchísimos años, una propuesta latinoamericana, el maestro Porte, pero esto ha quedado en buenas intenciones. La realidad es que cada entidad tiene perfiles diferentes, necesita prever sus propios problemas, aunque las generalidades tomar como base la propuesta, pero si la propuesta es vamos a un error que yo sigo viendo como muy grave, el hecho de suprimir las posibilidades de que aquellos a los que se les dicte formal prisión y estén para la prisión preventiva tengan la posibilidad de esperar su sentencia o el desarrollo fuera de la cárcel mediante una garantía. Una garantía puede ser todo lo alta que se quiera, pero una garantía, y no retacar las cárceles con gente que no tiene por qué estar ahí, porque es sumamente contaminante. Entonces, si están ahí el tiempo de su proceso, cuando salen, si resultaron inocentes, salen ya hasta acá de contaminación, hechos ya con contactos con gentes que los van a orientar cómo hacer, cómo juntar bandas, cómo hacer drogas, cómo traficar, y eso es pues contraproducente de todo lo que se busca con toda que debería de buscarse cuando menos con todo el sistema de política criminal. Muy bien. Esta reforma penal constitucional a que se refería la maestra acertadamente es aquella, como usted lo recuerda, cuando hicimos el programa con el doctor Miguel Ángel Mancera, el procurador del distrito, y con el maestro Raúl Carrancay Rivas, y hablábamos precisamente de esta hipótesis, que ahora es una realidad, establecer la edad penal de los 12 hasta los 18 años. Y esta reforma, que como bien dice la maestra Mendoza, está en manos de congresos locales para implementar las leyes secundarias y que no lo han hecho hasta ahora. En esas condiciones todavía hay mucho por hacer y seguramente que esta reforma, ojalá que no fracase, porque fue tan ambiciosa, tan poco proyectada y programada, inclusive en los propios recursos económicos, la preparación del personal, los jueces penales juveniles, los ministerios públicos juveniles, las instalaciones también para esto, que finalmente, como bien decía la maestra Mendoza, algunos estados, 2 o 3 de ellos ya tienen esto implementado, pero en realidad a nivel nacional esto ha sido realmente un fracaso. Maestra Villanueva, en esas condiciones y que usted apuntaba, y creo que hay que reiterarlo, y como decía la maestra Mendoza, el amor en la familia, la unión, el respeto, los valores que se enseñan dentro de ella, sean pobres o ricos, son fundamentales para que podamos tener una paz, una tranquilidad, una reducción de la delincuencia. Pero aquí sería muy conveniente hacer una diferencia entre lo que propiamente es la delincuencia organizada, que esto ha venido a rebasar todos los límites, con lo que es la delincuencia familiar, la delincuencia más común. ¿Cómo podríamos abatir estos índices de delincuencia desde su punto de vista? Mire, doctor, en principio, sí, le decía yo, la familia debe estar atenta. A mí me llama la atención que no hace mucho empezó una campaña en la televisión, en la radio, de que el Día de la Familia y de que comas, es una onda comercial. Comas con tu familia. Sí, sí. Digo, eso es un absurdo, ¿no? Porque debemos estar atentos a la familia, que el padre y la madre conozcan a los hijos y que los hijos conozcan a los papás, que convivan, que platiquen, que sepan. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que el chico está en malos pasos, de que ya está formando parte de alguna bandita? Se le da todo dentro de la familia, vamos a decir, económicamente hablando.
Pero el papá no sabe, la mamá no sabe porque no está atento a lo que hace el muchacho. Y el muchacho, en lugar de ir a la escuela, va con la banda. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa comunicación que debe existir entre los padres y los hijos, que verdaderamente sepa el padre, la madre, qué es lo que hace el hijo para evitar, no ya después cuando ya se llevan al chico porque atraparon a la banda, yo no sabía. ¿Cómo que yo no sabía? Se supone que estoy al tanto. Bueno, aquí tocas un punto muy importante, maestra. La responsabilidad que usted, como padre o como madre, como núcleo familiar, tiene respecto a sus hijos. No simplemente después llamarse sorprendido, porque si usted, que convive con ellos, que los escucha, que ve, que sabe lo que comen, lo que se ponen, lo que traen, lo que llevan, no se da cuenta de esto, cuando sea tarde y esto se convierta en actos delincuentes, van a golpear a la sociedad, a la propia familia. En esas condiciones es muy importante que usted, que nos hace el honor de recibirnos en su casa, se concientice, recuerde, pregúntenos, tenemos un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted puede escribir, nos puede sugerir, nos puede preguntar, como ya lo han hecho varias personas, a quienes he tenido el privilegio de contestar. Algunos de mis antiguos vecinos, cuando viví 20 años en la colonia Portales, y alguien me recordaba, me mandó un correo y me decía, Juliancito, como te decía Natalita, que se llamaba mi mamá, y me dio mucho gusto, Amelia, Roberto, todos ustedes que nos hacen el honor de vernos, escuchar, saber que están bien y que nos oyen. O por ejemplo, estos alumnos míos del Bajío, que igualmente nos mandaron un correo que mucho nos satisface, o aquel joven Salas Alfaro, que nos dijo, y en ese momento nos enteramos, que San Luis Potosí estaba poniendo en vigor el 5º Código Familiar de la República, que han seguido de algún modo los proyectos tipo elaborados por quien les habla. Volviendo a este punto, recuerde el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net y escríbanos. Escríbale a las maestras, escríbale a nuestro director del canal, Enrique Rodríguez, escríbale a los ministros de la Corte, díganles lo que piensan, si este programa satisface sus expectativas, si quisieran que esté otras personas. Hoy, por ejemplo, tuvimos, como ya les dije, el privilegio de que 2 distinguidas maestras de la Facultad de Derecho estén con nosotros. Me quedé corto cuando les dije a ustedes lo interesante que esto iba a resultar, y por ello ahora las exhorto, maestra Mendoza, a que nos haga usted favor brevemente de decirnos sus conclusiones de este tema, de lo que usted ha dicho, lo que ha escuchado, y qué le sugeriría usted a las familias que nos ven. Bien, para abreviando. En primer lugar, desde luego, tener presente la importancia de la capacitación, la escuela para padres, la responsabilidad que tiene uno cuando trae hijos al mundo. Cuando tú dices escuela para padres, perdona mi ignorancia, ¿qué quiere decir todo este término? Este término se refiere a la capacitación especial para padres de familia como institución impulsada tanto por el Estado, no como escuelas particulares, sino la posibilidad que con el apoyo de las empresas, por ejemplo, dentro del contrato colectivo se den cursos de capacitación para padres, correcto, dentro de las empresas. Sí, y hay además una gran cauda de actividades que se pueden llevar a cabo para enseñarlo a uno cómo ser papá, porque eso nadie te enseña. Qué importante. Hasta que la riega uno con los hijos. Aprender a ser padre es importante. Hasta que la riega. Hasta que la riega uno con los hijos, entonces es cuando dice, no, pues está mal, había que hacer esto, había que hacer otro. Porque eso puede ayudar mucho a la prevención del delito, empezar a prevenir el delito desde la familia y recordar, aunque se diga que suena como antiguallas, todo lo que es el núcleo familiar, la unión familiar, los principios tienen que, como decían, se oye chistoso, pero que mamarse en la familia. Muy bien, gracias maestra. Qué importante, maestra Villanueva, en unos segundos, por favor, para que el distinguido del auditorio tenga bien presente su imagen y su palabra. ¿Qué les puede usted decir? Yo lo que les puedo decir es que hay que tener mucho amor a los hijos,
los hijos también respecto de los padres, ese respeto, ese interés, esa armonía en la familia, esa convivencia dentro de la familia, que no pase por alto todos estos detallitos, que efectivamente desde que se concibe al hijo se le ame, se le siga paso a paso, así como se le va acompañando a dar sus primeros pasos, y que el hijo recíprocamente sienta el apoyo, la comprensión, el amor de los padres. Yo Gracias. Sinceramente hago hincapié en que volvamos a ese punto de partida que es el amor, y con ello yo creo solucionaríamos muchísimos problemas. Gracias, maestra. Qué importante es que nuestra última conclusión sea hablar del amor en la familia, hablar de la familia, y como bien decía la maestra Mendoza, en la familia está la salvación, en la familia está la responsabilidad, en la familia está el verdadero ataque que se puede hacer contra la delincuencia. Si en la familia, escúchenos bien, usted hace que se respeten, que se incrementen los valores, que usted con su ejemplo practique la honradez, practique con sus hijos, con el ejemplo, la mejor forma de ser, porque ellos seguramente corresponderán, y sobre todo en la sociedad, y permitirán que nuestra familia siga siendo un modelo y sobre todo la panacea, la que siempre tiene los brazos abiertos para el que se va y regresa, la familia como hospital, la familia como restaurante, la familia como casa, la familia como lo más importante que tenemos los mexicanos. Muchas gracias por recibirnos, y recuerde, tenemos una cita el próximo lunes de 8 a 9 en el canal judicial para vernos nuevamente en este programa.